La continuación del sistema digestivo hace relación con el tubo digestivo propiamente dicho, que es el que estoy señalando y que comprende desde la región cervical el inicio del esófago. Observemos que es un verdadero tubo fibromuscular con una longitud de 25 a 30 centímetros que se continúa directamente con el estómago. A continuación continúa con el duodeno. El duodeno aboca directamente en la flexura duodeno-yeyunal y se continúa con dos porciones del intestino tenue que son el yeyuno y en la parte inferior el íleo. El íleo directamente desemboca en la porción ileocecal y se continúa con el ciego. Aquí hay una parte también muy importante que es bueno mencionarla y mostrarla, que es el apéndice vermicular y que hace parte de ese tubo digestivo. Se continúa este trayecto intestinal con el denominado intestino craso, anteriormente denominado grueso. Observemos que la primera porción es el colon ascendente, luego seguimos con el colon transverso que está descendido, colon descendente, luego hay un segmento de ese intestino craso que es el colon sigmoideo, el cual desemboca en el segmento recto anal, que es la porción digestiva distal que tiene el sistema digestivo. Tiene dos elementos muy importantes, el recto y directamente el canal o conducto anal. Vamos a describir cada una de esas partes mencionando los puntos de mucho interés que tienen las estructuras. La continuación entonces de este tubo digestivo a partir de la faringe es el esófago, que tiene una longitud de 25 a 30 centímetros. Desciende para desembocar o continuar con el estómago. En su recorrido se describen 3 o 4 constricciones esofágicas que vale la pena mencionar. Son visibles fundamentalmente cuando uno ordena una radiografía anterolateral o una radiografía lateral del tórax. De esa manera uno las va a apreciar cuando invita, si el estudio lo amerita, a que el paciente pueda deglutir, pueda tragar una papilla de bario para seguir una secuencia radiológica o fluoroscópica y poder apreciar si el examen lo amerita o se requiere de esas estrecheces del esófago. La primera es la faringoesofágica. La continuación de la faringe con el esófago, hay una parte del músculo constrictor inferior de la faringe que va a hacer directamente esa estrechez primera sobre el esófago. Muchos la denominan estrechez cervical o cricofaringea y se sitúa aproximadamente debajo o en el borde inferior de la sexta vértebra cervical y del cartílago cricoides. La distancia que hay entre la cara posterior de los dientes incisivos hasta esa primer estrechez es aproximadamente de 14 a 16 centímetros. Esa distancia es muy importante cuando un médico, un gastroenterólogo o un endoscopista comienza a introducir un catéter o un endoscopio
y necesita estudiar, por ejemplo, esta estrechez. Ya tiene más o menos una tabla o tiene aproximadamente la distancia entre los incisivos y esta estrechez cricofaríngea, 14, 15 o 16 centímetros aproximadamente. Esta estrechez fundamentalmente está dada por esa porción de ese músculo constrictor y se continúa directamente para ingresar a la cavidad intratorácica a través del llamado estrecho torácico superior. La aorta, directamente cuando se relaciona con el esófago, va a formar la segunda estrechez y el bronquio principal izquierdo. Las distancias que median entre esas dos estrecheces y la parte posterior de los incisivos es de 22.5 centímetros y 27.5 o 28 centímetros. Reitero, esas distancias son muy importantes conocerlas desde el punto de vista clínico endoscópico para estudiar un posible efecto masa a ese nivel. La tercera o cuarta estrechez, digo tercera o cuarta porque muchos autores consideran que la aortobronquial se puede directamente describir como una sola. Y la última es la estrechez, que es esta cuando pasa directamente a través del hiato esofágico. Recuerden, muchachos, que está formado por el pilar derecho del músculo diafragma. Acá aproximadamente desde la parte posterior de los incisivos hacia esta última estrechez, que es la frénica o diafragmática, hay aproximadamente unos 45 a 50 centímetros. Esas distancias pueden variar de acuerdo con el estilo o con el biotipo que pueda presentar un individuo. Hay individuos, por ejemplo, que son leptosomáticos, son supremamente altos, delgados, y estas dimensiones pueden ser más considerables. O un individuo de estatura baja que tenga mucha grosor o mucha anchura en estas vísceras, estas longitudes pueden disminuir. En su trayecto, el esófago fundamentalmente tiene relaciones con la tráquea y con los órganos intramediastínicos, tanto en la parte superior, posterior, y en la parte posterior directamente hace contacto con la tráquea y va a formar unos surcos que son los surcos esófago-traqueales que dejan esas impresiones al contacto con ese tubo o con esa parte del sistema respiratorio superior. Desde el punto de vista muscular, en el esófago fundamentalmente se pueden estudiar fibras longitudinales externas, fibras circulares internas y fibras que tienen fundamentalmente musculatura lisa. Los 2 tercios superiores fundamentalmente tienen fibras longitudinales, el tercio distal tiene fundamentalmente fibras lisas y en el tercio medio hay una mezcla del tipo de las 2 fibras, longitudinales y circulares. Es muy importante esta relación porque la primera porción, como continuación de la faringe, se considera de que es una porción hasta cierto punto voluntaria. La persona, cuando está deglutiendo el bolo alimentario, puede devolverlo debido a la acción precisamente voluntaria y a la acción de estos músculos. El esófago es una porción supremamente importante y tiene diferentes irrigaciones sanguíneas e inervaciones de acuerdo con el trayecto descendente. Así, en la región cervical, el esófago está vascularizado por ramas de la arteria tiroidea inferior. Entonces se originan y van a dar
una irrigación a este nivel. En el trayecto de la cavidad intratorácica, la arteria aorta emite 4 o 5 ramas esofágicas en su parte anterior para dar irrigación sanguínea a esta porción del esófago. Cuando el esófago pasa desde el tórax a la cavidad intraabdominal, en esta cavidad y en un trayecto de 1.5 a 2 centímetros antes de continuar con el estómago, el esófago recibe 2 arterias en su irrigación sanguínea arterial, que son la arteria gástrica izquierda, que es una rama del tronco celíaco, y la primera rama intraabdominal superior, que origina la arteria aorta después de pasar del tórax al abdomen. Es la arteria frénica inferior. De esa manera, en una forma muy precisa y profusa, toda la irrigación sanguínea arterial del esófago queda cubierta. Observemos en este modelo cómo directamente se continúa el esófago directamente con la mucosa gástrica. Esa es una unión de la mucosa esófago-gástrica. En el punto de unión, los endoscopistas, los gastroenterólogos, denominan ese punto de unión línea Z, y de una manera bastante abrupta esa mucosa esofágica se continúa con la mucosa gástrica, que detallaremos a continuación. El esófago está inervado fundamentalmente en la porción cervical por ramas del nervio laríngeo recurrente. Es una importantísima rama del nervio vago o 10º par craneal, y también por ramas procedentes del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático tiene en la porción cervical 3 ganglios: el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. Esas ramas directamente van a dar ramas relacionadas con las arterias tiroidea inferior y directamente forman un plexo simpático que van a dar una actividad vasomotora a este nivel con relación al esófago. A nivel de la porción intratorácica, fundamentalmente tiene inervación simpática y parasimpática. La simpática procede de los segmentos medulares torácicos intermedios y distales, los cuales generan fibras que van a dar inervación simpática directamente al esófago. Y la inervación parasimpática va a estar al cargo, sobre todo distalmente, de los nervios vago anterior, que es izquierdo, y posterior derecho. Cuando ingresa a la cavidad abdominal, esa inervación simpática directamente va a estar relacionada con los segmentos medulares torácicos inferiores y también con el nervio vago, que va a procurar o a dar inervación parasimpática a través de los llamados troncos vagales anterior y posterior. Esos troncos vagales a nivel de la cara anterior del estómago van a originar las ramas gástricas anteriores. Son sumamente importantes en el contexto clínico quirúrgico. Hay unas cirugías que se pueden practicar, sobre todo cuando los pacientes afectados por disfunciones pépticas, ulceraciones bastante pronunciadas, entonces se hace una intervención a cielo abierto que se denomina vaguectomía y consiste en la incisión muy precisa de estas ramas gástricas anteriores para bloquear hasta cierto punto la producción de jugo gástrico, de ácido clorhídrico en el interior del estómago,
que está mediada precisamente por la inervación parasimpática que procura el nervio vago. El esófago entonces representa una parte del tubo digestivo supremamente importante con las características anotadas. Observemos cómo se continúa con el estómago a través de una parte que se llama la región del cardias. Esta región se comunica directamente con el estómago, que es la continuación del tubo digestivo y que estamos señalando acá. Observemos con mucha atención que el borde derecho intraabdominal del esófago se continúa con esta porción del estómago que se denomina curvatura menor. Esta es la curvatura mayor. Entre la porción distal en la parte izquierda del esófago y esta primera parte del estómago que se llama fundus, se insinúa una incisura, la incisura del cardias. Estas partes son muy importantes, sobre todo cuando un cirujano abdominal necesita hacer una intervención para una posible corrección de una hernia hiatal que se puede provocar acá por diferentes causas que en la clínica se pueden estudiar con mayor profundidad y precisión. O sea que es un punto de referencia muy importante, no solo anatómico, sino clínico-quirúrgico. El estómago es una cavidad supremamente importante que va a almacenar el bolo alimenticio que procede o desciende del esófago. En el interior de esta cavidad gástrica, el bolo alimenticio va a sufrir o va a tener una continuación digestiva provocada fundamentalmente por el jugo gástrico o ácido clorhídrico que producen las células parietales de la mucosa gástrica. Desde el punto de vista descriptivo, el estómago presenta varias partes, una parte superior que llama el fundus y a continuación se continúa directamente con el cuerpo, luego sigue directamente con esta porción que parece un embudo y que se llama antro pilórico y termina con el conducto pilórico. Toda esta región directamente se llama región pilórica. Si nosotros observamos el interior del estómago, podemos observar una serie de pliegues que son los denominados pliegues gástricos. Y en la parte de la curvatura menor, sobre todo durante la deglución, y eso se puede observar y estudiar funcionalmente por medio de una radiografía varietal, cómo se forma aquí un canal gástrico a través del cual va a descender parte de ese bolo alimentario y que está relacionada con la curvatura menor. El duodeno, digámoslo de esta forma, es la continuación de ese tubo digestivo y cuando el píloro vierte directamente el producto gástrico que se denomina quimo, llega al duodeno, que se considera la primera porción del intestino delgado o tenue. Observemos que la primera porción adquiere una forma característica que se llama ampolla duodenal y es muy visible en las radiografías varietadas con sulfato de bario si el examen que uno está realizando o el radiólogo requiere estudiar esta parte. Luego se continúa con la otra porción que es la descendente. Observémosla con mucha claridad y en este modelo mucho mejor. Aquí tenemos la porción descendente, aquí estaría la primera porción, luego se continúa con la porción horizontal. Esta porción horizontal es muy importante por la relación en su cara anterior que guarda o que tiene con los vasos mesentéricos superiores, la vena y la arteria mesentérica superior, que se forma 1 centímetro distal del origen del tronco celíaco.
cuarta porción es la porción ascendente, que está directamente a la izquierda de estos vasos mesentéricos superiores. Esta porción ascendente se continúa en la flexura duodeno-yeyunal directamente con el yeyuno. A este nivel, directamente esta flexura duodeno-yeyunal va a quedar fijada por medio del ligamento duodeno-yeyunal o ligamento, que no es sino una reflexión de la fascia superficial del músculo diafragmático del diafragma y también de las fibras lisas, una porción directamente de la porción horizontal y de la porción ascendente del duodeno. El duodeno es supremamente importante porque en su segunda porción o porción descendente podemos observar con mucha precisión cómo dos conductos, el pancreático principal que estoy señalando y el conducto colédoco o conducto biliar, se van a unir en lo profundo del parénquima de la glándula pancreática y van a formar una ampliación que se llama ampolla hepatopancreática. La ampolla pancreática se abre en la segunda porción del duodeno en una elevación de esa parte duodenal que se llama papila duodenal mayor, para vertir el producto directamente del hígado, o sea la bilis y los jugos pancreáticos de esta glándula. Se puede observar en la parte superior otro conducto, que es el conducto pancreático accesorio y que en ocasiones puede transportar mayor cantidad de ese jugo pancreático para ser vertido directamente en el duodeno, en la llamada papila duodenal menor. O sea que esta porción del duodeno es fundamental para continuar ese proceso digestivo por medio de la bilis y del jugo pancreático. La tercera porción, que es la horizontal, tiene relación directamente con la cara anterior de las vértebras lumbares 2 y 3, en ese llamado precisamente plano transpilórico. Es un plano muy importante y simplemente resulta por la mitad de la distancia cuando uno traza una línea imaginaria entre la horquilla external y el tubérculo púbico y lo une directamente como una línea horizontal que va a pasar a través de las vértebras lumbares 2 y 3. Ese plano transpilórico es sumamente citado clínico-quirúrgicamente por la relación que tiene con el píloro, por la relación que tiene con estas estructuras duodenales y con otros vasos arteriales a ese nivel. Es muy mencionado en la clínica quirúrgica. Luego forma la parte ascendente, también muy importante. Esta parte ascendente entonces se continúa directamente en la flexura duodeno-yeyunal con esta porción del yeyuno. Con relación a la segunda porción del intestino tenue, encontramos el yeyuno. Tiene una longitud aproximadamente de 2 metros y se continúa en la parte distal con el íleo. Tiene una longitud de 3.5 a 4 metros de longitud. Esta segunda porción directamente se va a continuar, como podemos observar acá, en la unión ileocecal con el ciego, la primera porción del intestino grueso o craso. Este yeyuno íleon es muy importante porque en el interior del mismo encontramos las llamadas vellosidades intestinales, que son unas proyecciones muy pequeñas y que se van a encargar a través de los vasos quilíferos de asimilar, de absorber las grasas que no van a entrar en el hígado,
directamente a los vasos linfáticos para continuar su proceso digestivo. Esta porción del intestino, en este caso el delgado, directamente va a tener relación en su irrigación sanguínea por la arteria mesentérica superior. Esta arteria, que proviene directamente de la aorta en su porción abdominal, 1 centímetro por debajo del tronco celíaco, va a originar de 15 a 20 ramas y van a formar alrededor del peritoneo unas arcadas, y de esas arcadas se van a originar las llamadas arterias rectas, que van a dar irrigación sanguínea a todo el intestino delgado, es decir, al yeyuno y al ileo. Observemos en este modelo la disposición del yeyuno y también del ileo. Si nosotros en este modelo extraemos esta porción intestinal, podemos observar esta cantidad de arterias que se originan de la arteria mesentérica superior, formando en la cara anterior del mesenterio una serie de arcadas, como se señala en esta parte. De esas arcadas se forman las arterias rectas para dar irrigación sanguínea a todo el intestino delgado. En la parte inferior, el íleo se va a continuar con la unión ileocecal. Este es el ciego, que es una saculación supremamente amplia, en la cual va a desembocar en la parte superior el íleo. Anteriormente se consideraba que era un verdadero esfínter, realmente puede actuar más bien como válvula para evitar el paso del contenido intestinal a esta porción del íleo. Y aquí encontramos también el apéndice vermiforme. Observemos que es un apéndice que tiene aproximadamente 10-12 centímetros de longitud, es ciego, es decir, es cerrado, y va a desembocar en el ciego a través del orificio del apéndice, este que estoy señalando acá. El apéndice se ha relacionado junto con otras partes del intestino grueso y delgado con el sistema inmune a través de las llamadas placas de Peyer, que son placas linfáticas relacionadas con la inmunidad. Este apéndice fundamentalmente tiene en su interior fibras longitudinales lisas que se van a unir en 3 grandes tenias y van a continuar en el intestino craso con el nombre de tenias cólicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la tenia libre, que es la parte distal o la parte ascendente. Esta porción que continúa directamente del intestino es el colon ascendente. Observemos que el colon ascendente, como las otras porciones, tienen unas saculaciones bilaterales que se llaman austras. Esas austras se forman precisamente por la contracción tónica de estas fibras musculares lisas. Cuando hay esa contracción tónica, entonces se forman las saculaciones y constituyen las austras. Se continúa y acá en la parte superior del colon ascendente se forma la llamada flexura cólica derecha. Anteriormente se llamaba la flexura hepática, muchos todavía la denominan como tal, para relacionarla directamente con la parte inferior del hígado a ese nivel. Se continúa con el colon transverso y está relacionado directamente con el borde inferior del páncreas y en la parte posterior con el duodeno. Acá podemos ver un repliegue del llamado mesocolon transverso, que hace parte del mesenterio del intestino y de la llamada raíz del mesenterio.
En la parte derecha, inmediatamente en relación con el vaso, se continúa como flexura cólica izquierda y luego desciende con el nombre de colon descendente. Podemos observar con mucha precisión las austras y esta tenia libre. Distalmente se continúa con el llamado colon sigmoideo, de unos 10 a 12 centímetros de longitud, y en la parte distal se continúa con el segmento recto anal. Esta parte posterior que tiene mucha relación con los órganos intrapélvicos o intrapelvianos y que se pueden describir con relación a la vejiga urinaria, con relación al útero, con relación a los tubas uterinas, por su importante conexión que tiene con estos órganos intrapélvicos. Lo mismo ocurre con los órganos intrapélvicos del individuo, del hombre. De esta manera, todos estos segmentos del intestino van a tener una relación con el llamado tubo digestivo. En este modelo también podemos observar directamente el pilar derecho del diafragma acá, que directamente va a ser el responsable de la formación del hiato esofágico y cómo el esófago desde la porción intratorácica llega directamente hasta la cavidad abdominal. Es una relación supremamente importante por las llamadas hernias hiatales que se mencionaron anteriormente. Otro de los constituyentes tan fundamentales e importantes como los ya descritos hacen referencia a las llamadas glándulas digestivas accesorias, el hígado, el páncreas y el vaso. El vaso es un órgano linfático muy importante. En la descripción del sistema linfático, el vaso representa el mayor órgano linfoideo de ese sistema. Observemos directamente de que es un órgano que está situado directamente por debajo de la reja costal izquierda. Su relación con ella hace que no sea palpable normalmente cuando el clínico va a hacer una inspección, va a aplicar su método semiológico con un paciente para estudiar externamente esta glándula, es decir, el vaso. El vaso proviene de una palabra de origen griego que significa amarillo o significa rosado o rojo. Son palabras que han evolucionado etimológicamente hasta llegar a constituir una definición como la que actualmente se acepta y que significa relacionado con un color rojo, que es la coloración típica de esta glándula. Otras culturas, sobre todo las asiáticas, derivan esa palabra del prefijo liens y lo aplican fundamentalmente en estructuras liénicas relacionadas con este vaso. Tiene más o menos una longitud de 12 a 15 centímetros, tiene una anchura entre 6 y 7 centímetros y una masa orgánica entre 150 y 250 gramos. Es decir, es más pesado directamente del páncreas, pero no como el hígado. Este vaso tiene un papel, una función fundamental antes del nacimiento y en la primera etapa postnatal. Se considera que en el interior, en la pulpa esplínica, se producen glóbulos rojos, hematíes y fundamentalmente plaquetas. Se considera también que el vaso representa un verdadero reservorio de sangre.
junto con los vasos sanguíneos que llegan a este nivel. De tal manera que el estrés causado por una hemorragia interna o externa, en parte esa sangre va a ser suplida por ese reservorio que tiene esta glándula. Muchos consideran de que no es decisiva para la existencia. Actualmente se está trasplantando y hay términos clínicos que se relacionan con esta glándula como esplenomegalia, o sea, agrandamiento de la glándula. El prefijo megalia significa agrandamiento. Y hay otra que se llama la esplenitis y hay otra que se llama esplenectomía. Son términos clínico-quirúrgicos, sobre todo el último, para designar la extirpación total o subtotal de esta glándula, según el tipo de enfermedad que uno esté tratando en ese paciente. Esta glándula tiene muchas relaciones anatómicas importantes. En la parte superior está relacionada con la cúpula diafragmática, está relacionada con la curvatura mayor del estómago, y en la parte distal con la flexura cólica izquierda. Observemos acá hay una relación muy importante con el páncreas. El páncreas, que tiene unas partes muy definidas, tiene esta parte que es la cola y hace relación con el ilio esplénico, o sea, la parte medial que tiene este órgano linfático hematopoyético para recibir fundamentalmente la vena y la arteria esplénica. Entonces se relaciona directamente con la cola del páncreas. Si nosotros extrajéramos directamente estas partes o la disecáramos en un cadáver, en una persona quirúrgica, podríamos ver la relación con el riñón izquierdo. Aquí podemos observar con mayor precisión la cola del páncreas, cómo incursiona en el ilio del vaso. Todo este es el vaso, estas son las porciones del duodeno que acabamos de escribir, toda esta víscera es el hígado. Está fundamentalmente vascularizado por una arteria muy importante, que es la arteria esplénica, esta que estamos señalando en todo su recorrido. Se considera de que esta arteria, que procede del tronco celíaco, es la más ancha, la más gruesa y la más larga de dicho tronco. Observemos cómo se proyecta en el borde superior del páncreas y cuando llega al ilio origina varias ramas. Algunos consideran en sus hallazgos de disección que pueden ser 4 o 5 arterias que se originan de la esplénica, de tal manera que cuando llegan a lo profundo de la glándula se van a distribuir, y de ahí se habla que por la irrigación sanguínea el vaso tiene segmentos. Esa propiedad directamente puede ser aprovechada por un cirujano para extirpar subtotalmente, parcialmente, una parte del vaso y que las otras queden indemnes. Y también se debe a esta segmentación, que algunos autores consideran que realmente no existe, otros sí la consideran, sobre todo los clínico-quirúrgicos, porque estas ramas arteriales no tienen anastomosis en el interior de esta glándula. Desempeña un papel fundamental en el catabolismo de los glóbulos rojos y con ellos de la hemoglobina. Esa función, que se llama hemocateresis, consiste fundamentalmente en que escoge, destruye y cataboliza fundamentalmente los glóbulos rojos que ya no tienen funcionalidad. El término promedio de vida de un glóbulo rojo es de 120 días. Entonces, esta glándula fundamentalmente procesa
metabólicamente eso y convierte la globina, que es la proteína de la hemoglobina, en estercobilina o bilirrubina. La estercobilina da la coloración clásica a las heces fecales. La bilirrubina va a ser parte directamente de la bilis, o sea que cumple funciones metabólicas supremamente importantes. Este modelo nos muestra con mucha precisión la relación que tiene el vaso con esta cúpula diafragmática para constituir directamente el receso sufrénico. Observemos cómo este borde, que es superior y un poco anterior, tiene esa relación. Observemos el ilio esplénico, este que estoy señalando acá, y cómo sale de la vena esplénica e ingresa a la arteria esplénica. Este es el trayecto de la arteria esplénica que proviene directamente del tronco celíaco. Es gruesa y cuando llega se divide en 4 o 5 ramas, como lo está mostrando el modelo. Cada una de esas ramas va a ir a describir arterialmente un segmento, como yo lo mencioné anteriormente. Si nosotros retiramos esta parte del modelo, podemos observar la relación que tiene el vaso con el riñón izquierdo a través de un ligamento que se llama espleno-renal. También tiene una relación en la parte superior medial con la glándula suprarrenal. Es esta que estoy señalando acá. Si nosotros en este modelo adicionamos otra glándula digestiva, que es el hígado, podemos observar en la parte posterior la relación que tiene con el lóbulo izquierdo. Observemos en esta forma cuando los traemos. Y también observemos cómo directamente esta cavidad abdominal asciende directamente a la cavidad intratorácica. Se considera que toda esta porción de la cavidad intraabdominal se denomina abdómino pélvica, porque no hay un límite de continuidad directamente, como si fuese un músculo o otra estructura de tejido blando, que separe las dos. En la pelvis ósea uno describe un estrecho que se llama el estrecho pélvico superior, formado por las partes óseas que tiene precisamente el promontorio, la parte anterior, un poco visible y un poco abultada de la primera vértebra sacra, y todas las otras estructuras relacionadas con el ilio del coxal. Ese sería el límite que separaría la cavidad abdominal de la pélvica. Entonces observemos con esa precisión cómo este órgano linfático hematopoyético puede directamente incursionar inmediatamente superior a la reja costal, a hacerse intratorácico, sobre todo cuando el individuo o un paciente, según el caso, está en decúbito supino, es decir, boca arriba. Esas son datos muy importantes que debe tener en cuenta el clínico en el momento de hacer una exploración del abdomen. La inervación simpática que tiene el vaso proviene directamente de los segmentos medulares torácicos medios e inferiores a través de los llamados nervios abdominopélvicos. Tiene relación esa inervación simpática con la arteria esplénica y produce un efecto fundamentalmente vasomotor. La otra glándula digestiva accesoria muy importante es el páncreas, este que estoy señalando acá. El páncreas es una palabra, o esa palabra proviene del griego pan, que quiere decir todo, y creo que
¿Qué quiere decir? Carne, todo carne. Todo indica, según la historia de la anatomía y de la medicina, que uno de los primeros en disecar con mucha precisión esta glándula digestiva fue Herófilo, de la escuela de Alejandría, en el siglo III antes de esta era. Esta es una glándula que tiene doble funcionalidad. Tiene componente endocrino y componente exocrino. Por eso se considera que es una glándula mixta. La porción exocrina fundamentalmente produce un verdadero jugo digestivo que está compuesto por las llamadas enzimas digestivas como la lipasa y la amilasa pancreática. También produce un factor pancreático supremamente importante que tiene relación con el bicarbonato para acidificar un poco el contenido del duodeno. Desde el punto de vista endocrino, en este páncreas se pueden estudiar las células acinares y centroacinares. Esas células van a producir una serie de hormonas supremamente importantes para el metabolismo del cuerpo. Y entonces podemos nosotros estudiar histológicamente en este páncreas las células alfa, que se encargan de producir el glucagón. El glucagón es una hormona hiperglicemiante. El glucagón actúa sobre el glucógeno que está almacenado o en el hígado o en el músculo. De esa manera, el producto metabólico activado por el glucagón va a producir glucosa que se va a verter en la sangre con fines fundamentalmente funcionales y fines energéticos. Las otras células son las células beta. Son supremamente importantes porque producen fundamentalmente en los llamados islotes de Langerhans en honor al médico que descubrió en el siglo XIX dichos islotes o islotes pancreáticos, la insulina. La insulina es una hormona supremamente importante porque interviene en todos los actos funcionales del metabolismo del organismo. Es un verdadero complejo hormonal. Actúa precisamente como hormona hipoglicemiante. En condiciones normales reduce los niveles elevados de glicemia, de glucosa en la sangre, hasta llevarlos a límites normales, homeostásicos, de equilibrio. Hay otras células muy importantes como las células épsilon. Las células épsilon producen la grelina, que es una hormona que induce la sensación de hambre. Es supremamente importante cuando uno como médico va a estudiar un paciente que tiene problemas en la ingestión de los alimentos. Desde un contexto fundamentalmente psicológico puede estar interviniendo esta hormona grelina. Las células delta producen somatostatina. La somatostatina interviene en el músculo liso de estas estructuras digestivas para contraer fundamentalmente el músculo liso. También hay otros productos o células que son la PP, es decir, un factor pancreático que va a intervenir para controlar la secreción exocrina del páncreas. O sea que en el interior de esta glándula tan importante hay numerosas actividades y eso prácticamente es considerado una gran dificultad para los trasplantes del páncreas. Actualmente en el mundo ha habido muchos trasplantes, los resultados han sido relativamente muy pobres y hay que tener en cuenta, como veremos a continuación, que tiene una irrigación sanguínea supremamente profusa. Mencionamos anteriormente que en su parte profunda se origina desde la cola el
conducto pancreático principal o simplemente conducto pancreático que va a conducir el producto de su función exocrina directamente al duodeno, también con la contribución del conducto pancreático accesorio. Desde el punto de vista anatómico descriptivo, nosotros podemos observar en el páncreas una cola, podemos observarlo en este modelo, como esa arquitectura de la cola es mucho mejor, más visible, que llega directamente a relacionarse con el ilio esplénico. Tenemos una parte a continuación que es el cuerpo. Este cuerpo está en relación directamente con la parte anterior de las vértebras lumbares 2 y 3. Tenemos la cabeza. En la cabeza también se advierte un cuello, y en la parte posterior de ese cuello pancreático, aquí es mucho más visible, se va a formar la vena porta hepática por unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Y luego tenemos esta porción distal relacionada con la cabeza, que es el llamado proceso unciforme o uncinado. Es una palabra que quiere decir gancho y que está en relación en el lado derecho, como podemos observar, de los vasos mesentéricos superiores. Esta es la vena mesentérica superior, esta es la arteria. Aquí podemos observar directamente ese conducto colédoco, también descrito anteriormente, y el pancreático mayor, cómo se vierten previamente formando la ampolla hepatopancreática a la segunda porción del duodeno. Esta glándula digestiva mixta tiene muy buena irrigación sanguínea arterial, que corre a cuenta directamente de la arteria pancreático duodenal, que es una rama que se origina de la hepática común, y la hepática común se origina del tronco celíaco. Observemos como del tronco celíaco se origina la esplénica, la gástrica izquierda, y aquí parte de la hepática común. Esa va a originar esa pancreático duodenal, y la cual, junto con la esplénica, recordemos que la esplénica recorre todo este borde superior del páncreas, va a originar muchas ramas, entre 10 y 12, para incursionar en lo profundo del parénquima pancreático. Esto hace, como les dije, que sea muy difícil directamente un trasplante de esta víscera. También hay que tener en cuenta las reacciones de rechazo que pueda presentar el paciente con relación a un órgano extraño, en este caso el trasplante de páncreas. Está inervado fundamentalmente por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático a cargo del nervio vago. Parece ser de que la función parasimpática secretomotora no es muy activa de este sistema, porque a nivel del duodeno se producen dos hormonas, la secretina, que interviene fundamentalmente en la regulación del sistema endocrino que tiene esta glándula. El sistema nervioso parasimpático interviene, pero en mayor cantidad fundamentalmente estas enzimas que se producen a nivel del duodeno cuando el organismo lo requiere. El páncreas, observemos, se considera que es retroperitoneal, observemos, pero está cubierto en la parte anterior por una capa de peritoneo y está relacionado, al igual que el duodeno, con la parte anterior de esas vértebras lumbares 1, 2, en ocasiones 3. También está relacionado en el borde inferior con el mesocolo transverso, que es una franja de peritoneo directamente que se relaciona con este colon transverso. Estas relaciones son importantes también
porque pueden explicar los síntomas que pueda tener un individuo en relación con estas relaciones anatómicas que tiene esta glándula, o bien sea a nivel, por ejemplo, del vaso, o a nivel del intestino, o a nivel directamente de la parte inferior de esta curvatura mayor del estómago. Todas estas relaciones se deben de tener en cuenta clínicamente en el momento de explorar esta porción abdominal. La otra víscera que es tan importante como las descritas es el hígado. El hígado pesa aproximadamente 1.5 kilogramos y constituye el 2.5% de la masa orgánica del cuerpo humano. Observemos que en su estudio tiene una cara diafragmática, la que estoy señalando, y tiene una cara visceral. En la cara visceral podemos observar en este modelo la vesícula biliar, que está alojado en la fosa de la vesícula biliar y que da cuerpo en la cara visceral del hígado. Aquí tenemos unos grandes lóbulos que son el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, y aquí tenemos parte del lóbulo cuadrado y aquí tenemos parte del lóbulo caudado. Aquí tenemos la vena cava inferior, que forma un surco en esta parte visceral y un poco posterior del hígado. Miremos en este modelo la cara diafragmática que estoy señalando. Aquí tenemos parte de la cara visceral. Este es un corte frontal o coronal en este modelo. Aquí tenemos las arterias hepáticas que son directamente derivadas del tronco celíaco. Aquí tenemos la vesícula biliar también en un corte coronal. Aquí tenemos el conducto cístico, que es el que estoy señalando acá, y los conductos hepáticos, derecho e izquierdo. Estos dos conductos hepáticos que se forman en lo profundo de la glándula hepática van a formar otros de mayor dimensión, de mayor diámetro, hasta llegar a formar los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, los cuales se unen y forman el conducto hepático común, este pequeño que estoy señalando, que se une directamente con el conducto cístico de la vesícula biliar y forman precisamente el conducto colédoco o biliar, que es el que se une con el pancreático mayor o principal en la llamada ampolla hepatopancreática. Con relación en este modelo a la vesícula biliar, podemos observar que es un recipiente supremamente importante que se compone de un fundus, un cuerpo y un cuello. Miremos que ese cuello se continúa directamente con el conducto cístico, y cuando el organismo no requiere directamente la bilis para emulsionar las grasas a nivel duodenal, se almacena acá en la vesícula biliar. Este es un asiento de mucha patología, porque se pueden acumular, se pueden formar anormalmente los llamados cálculos o piedras, y entonces pueden directamente llenar este espacio de la vesícula biliar y causar contracciones y ocasionar dolores cólicos muy fuertes. Esos cálculos o piedras fundamentalmente son muy ricos en calcio. Se debe cuando el individuo en su dieta consume muchos derivados del calcio, como la leche, como la mantequilla, como el queso. Entonces se almacenan acá, y cuando ya esto está completamente lleno, hay casos en los cuales las piedras son muy voluminosas. Entonces es cuando puede haber una distensión y una manifestación de la patología clínico-quirúrgica. Por lo general hay que extirpar la vesícula biliar porque puede tener problemas colaterales bastante severos, y entonces para evitarlos es mejor la extracción. El modelo
que estamos señalando comprende las diferentes porciones anatómicas del páncreas, como se ve con mucha precisión. Este es el borde superior relacionado, como ya se dijo, con la arteria esplénica. Aquí tenemos el conducto que se origina directamente en la cola y aquí tenemos el mesocolon transverso. Este es el colon transverso. Aquí tenemos estas articulaciones que son las austras. Aquí tenemos la tenia. Hay otra tenia que es la omental, que es la donde se van a insertar los apéndices omentales, y la tenia mesocólica sería más o menos a este nivel, donde se inserta directamente el mesocolon y directamente la porción del colon. Si nosotros retiramos directamente esta parte del modelo, podemos observar la porción segunda del duodeno. Aquí tenemos la arteria mesentérica superior, aquí tenemos la vena mesentérica superior, aquí tenemos la red venosa que se forma en la cara superior y en la cara anterior de este mesenterio, y aquí está la red arterial en forma de arcadas y de arterias rectas que se originan de la arteria mesentérica superior. Estas partes también las podemos complementar con la unión ileocecal y el apéndice vermiforme. Observémoslo con precisión en este modelo. Si nosotros directamente retiramos esta parte, entonces observamos muy bien esa unión ileocecal. Aquí tenemos esta válvula ileocecal en la cual se advierten dos labios, uno superior y otro inferior, y que se describe que tiene un efecto de mariposa para evitar directamente que el contenido intestinal grueso o craso pase directamente al íleo. Supremamente importante. Aquí estaría el orificio de ingreso de este apéndice vermiforme en el ciego. La continuación entonces es el colon ascendente y aquí está el colon transverso. Aquí en este modelo, muchachos, tenemos la cara diafragmática. Aquí tenemos parte del ligamento falciforme, que es una reflexión del peritoneo parietal a esta cara diafragmática del hígado. Aquí tenemos el ligamento coronario izquierdo, ligamento coronario derecho. Recordemos que esos ligamentos se abren directamente en dos capas para originar los ligamentos triangulares derecho e izquierdo. En este modelo no son muy visibles, simplemente se muestra una parte de ellos. Aquí tenemos la vena cava superior. Este es el gran lóbulo derecho, gran lóbulo izquierdo. Observemos en la cara visceral la vesícula biliar. Aquí tenemos el conducto cístico, aquí tenemos el conducto hepático y aquí tenemos el conducto colédoco. Apreciamos con mayor precisión el lóbulo caudado, este que estoy señalando acá, y aquí ahí está el famoso proceso papilar que se continúa directamente con este lóbulo que es el lóbulo cuadrado. Observemos. Aquí tenemos directamente el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. También tenemos la vena porta hepática. Aquí tenemos la vena cava inferior y el abocamiento de dos venas, la suprahepática derecha, la suprahepática izquierda. Algunos autores todavía mencionan hepática izquierda, hepática derecha, para que tengamos eso en cuenta. Aquí tenemos el ligamento redondo y aquí tenemos el ligamento venoso. Los dos tienen relación directamente con la circulación fetal durante ese proceso de vida embrionaria. Vale la pena tenerlos en cuenta. Bueno, la descripción que acabamos de realizar
aunque no es la más completa, porque cada una de las partes descritas tiene demasiada cantidad de partes de constituyentes, por lo menos nos abre una buena perspectiva para uno profundizar teóricamente en este tema del sistema digestivo, que es tan importante como todos los otros que estructuran el cuerpo humano. Les agradezco mucho la atención y espero que esta información les sea útil en la práctica diaria y en la práctica clínica.